Agradezco la presencia de quienes me acompañan el día de hoy por parte del comité, el secretario Salinas, por parte de comunicación Evaristo Corrales y Eulogio Solís por parte del área de zona rural, enlace de zona rural. Sinceramente, la cobertura que nos han prestado los medios últimamente la agradecemos, y sobre todo por su trabajo diario y por ser el canal fundamental entre la ciudadanía y la vida pública de nuestro municipio. Aprovecho para desearles un buen inicio de año con salud, bienestar y éxito para ustedes y sus familias, y también para expresar nuestro deseo de que Mazatlán tenga en los próximos años un mejor rumbo como ciudad y como destino turístico. Reconocemos y valoramos el repunte de la actividad turística que se registró en el cierre del 2025 y en los primeros días de este año. Fue un periodo positivo que dejó derrama económica importante y que benefició a miles de familias mazatlecas que dependen del turismo. Es algo que celebramos y reconocemos. Sin embargo, también decimos con claridad que no basta con buenas temporadas altas. Mazatlán necesita orden, planeación y certeza, y sobre todo seguridad para que este crecimiento sea sostenido y para que recuperemos plenamente la confianza de los visitantes. Nuestro mayor deseo es que en un futuro no muy lejano, Mazatlán vuelva a ser el destino turístico sólido y confiable que lo fue en años recientes, y que regresen con tranquilidad todas aquellas amigas y amigos visitantes que se han alejado por la percepción de inseguridad que ha prevalecido en los últimos meses. Para lograrlo es indispensable que los tres niveles de gobierno conjuguen esfuerzos para garantizar un Mazatlán más seguro, y que el municipio haga un mayor esfuerzo por mejorar la calidad de los servicios públicos, la prevención en materia de seguridad y el orden de la ciudad. Es muy importante aquí hacer hincapié en que muchas veces, y sobre todo en materia de seguridad, los gobiernos municipales, estatales y a nivel federal hacen referencia a que no les compete a su área, y todos echan la bolita entre sí, como vulgarmente se dice, y finalmente la ciudadanía no tenemos ninguna respuesta por parte de ninguno de los tres niveles de gobierno. Esto es lo que no podemos permitir, y por eso deben de conjuntar esfuerzo para poder garantizar la seguridad en el municipio. En este contexto queremos hacer hincapié sobre dos temas, que es el desorden y despojos de las playas en la zona federal, Mazatlán, y el otro es el tema del acuario Mazatlán. Mazatlán es responsabilidad de todas y todos. Hoy alzamos la voz porque nuestro destino turístico se está quedando sin playas funcionales para los bañistas, debido a la falta de orden y omisiones graves de la autoridad y posibles actos de corrupción. En los últimos meses se ha permitido la instalación y proliferación de restaurantes tipo palapas en zonas inadecuadas, donde el crecimiento natural de las mareas ya impide el libre tránsito y la recreación de turistas y familias mazatlecas. Esto no solo afecta la imagen del destino, sino que vulnera el carácter público de nuestras playas. Aquí hay una responsabilidad compartida, por un lado, de las autoridades federales como Semarnat y Profepa, encargadas de vigilar la zona federal marítimo terrestre, y por otro lado, el gobierno municipal, que otorga permisos de construcción y funcionamiento. Desde Acción Nacional exigimos la revisión inmediata de todas las concesiones otorgadas en la zona federal. Segundo, que se verifique que dichas concesiones están debidamente acreditadas y cuentan con sustento técnico, legal y ambiental. Y finalmente, que se retiren todas aquellas concesiones y construcciones que estén fuera de la ley y que afecten el libre acceso a las playas. Las playas no son un privilegio ni un negocio privado, son un patrimonio público. Deben seguir siendo así, de todas y de todos. En Acción Nacional no vamos a permitir que sean particulares los que impongan sobre el derecho de la ciudadanía y sobre el futuro turístico de Mazatlán. En el caso del acuario Mazatlán, desde el Partido Acción Nacional manifestamos nuestra preocupación y desacuerdo
con la modificación del convenio de arrendamiento entre el ayuntamiento y los operadores del nuevo Acuario Mazatlán, así como la condonación de intereses y penalizaciones derivadas del incumplimiento en el pago oportuno de dicho contrato. El contrato original establecía un arrendamiento por un plazo de 15 años, con obligaciones claras para ambas partes. Sin embargo, tras el incumplimiento reiterado de los pagos por parte de operadores y autoridades municipales, la autoridad municipal optó no solo por condonar intereses, sino también por modificar el fondo del contrato, reduciendo de manera significativa el monto mensual del arrendamiento. Consideramos que esta decisión no fue correcta ni responsable, ya que una modificación de esta naturaleza debió estar presidida de un análisis técnico serio, sustentado en un avalúo actualizado que permitiera conocer el valor real del metro cuadrado en la zona, así como el valor comercial y estratégico de los espacios que se seguirán autorizando del Acuario Mazatlán. Reducir el costo de arrendamiento sin contar con un avalúo previo, público y técnicamente sustentado genera dudas razonables sobre la legalidad, la conveniencia financiera y la defensa del interés público. No se puede ajustar un contrato de esta magnitud sin saber con certeza cuánto valen hoy los bienes que pertenecen al municipio. A ello se suma la falta de claridad en el cálculo de los intereses condonados. Mientras la autoridad municipal sostiene que la exoneración fue de un poco más de 2 millones de pesos, existen señalamientos y análisis ciudadanos que advierten que el monto real podría ser muy superior, lo que obliga a una revisión profunda y transparente y documentada. Más allá de las cifras, el fondo del asunto es claro que estas decisiones afectan directamente las finanzas municipales, reducen ingresos que podrían destinarse a obras y servicios públicos y comprometen la capacidad del ayuntamiento para atender las necesidades más urgentes de Mazatlán. Desde el PAN Mazatlán queremos ser enfáticos que los bienes y recursos del municipio no son propiedad del gobierno en turno, son patrimonio de todas y todos los mazatlecos y deben administrarse con responsabilidad, legalidad y transparencia. No se puede actuar como si el ayuntamiento fuera un patrimonio privado tomando decisiones discrecionales que favorecen a particulares y comprometen el interés colectivo. Por ello exigimos la publicación del avalúo dictamen técnico que justifique la reducción del arrendamiento o en su caso la explicación de por qué no se realizó. Segundo, la corrida financiera completa que sustente la condonación de intereses. Tercero, la revisión del proceso mediante el cual se modificó un contrato de largo plazo que involucra patrimonio municipal. Mazatlán merece gobiernos que defiendan su patrimonio y no que lo debiliten. Desde el PAN seguimos señalando lo que está mal y defendiendo los intereses de la ciudad y de los mazatlecos. Aquí en este caso del Acuario Mazatlán, quisiera hacer énfasis que para mayor entendimiento todos hemos tramitado alguna vez un crédito. Algo que vemos mal en esta condonación de intereses es, primero que nada, que el pago se manifiesta en parcialidades de lo que se adeuda, por un lado, y no sobre una liquidación. Yo recuerdo bien que el ayuntamiento, ni en Jumapam, ni cuando pagas el predial, si te condonan intereses, tú tienes que liquidar tu adeudo. Y aquí el ayuntamiento está condonando los intereses sin la liquidación del adeudo, lo está haciendo primero que nada en parcialidades. Por otro lado, algo muy significativo es el 5% de interés parejo que menciona en todas las mensualidades, que asciende a, según lo manifestado, a 115,000 pesos mensuales. En este caso, si tú tienes un crédito y no pagas, va acumulándose ese 5% sobre el adeudo total, o sea, no sobre únicamente el mes que va corriendo, sino que es un interés sobre el adeudo total. Entonces quiere decir que si al principio tenemos un interés sobre una cantidad de 2,300,000, que era lo que mensualmente se tenía que recabar, y ahora
ese 5%, que eran 115,000, al final de 20 meses, es un 5% sobre toda la cantidad acumulada de los meses que se dejaron pasar de pagar, no es un 5% de los 2,300,000. Al final estaríamos pagando en los últimos meses el 5% del total de lo adeudado, que ya andaría casi sobre los 2 millones por mes de ese 5%. Entonces, si ustedes van acumulando sobre los 20 meses, pues obviamente no es la cantidad que fijaron que se condonó, que era solamente 5% de cada mes que iba corriendo, ¿no? Y eso todos lo sabemos, por eso estamos exigiendo una corrida de cuánto significaba el condonar esos intereses y que se diga la cantidad real de lo que se está condonando y no lo que se argumenta en el dictamen. Por otro lado, en el tema del avalúo del metro cuadrado, también el Acuario Mazatlán, el anterior que existía, ya tenía un valor comercial, no nada más un valor por metro cuadrado que pudiera corresponder incluso a la propia zona, porque era un inmueble que se utilizaba ya con una finalidad, que tenía una recuperación de taquillas. Cuando llega un nuevo edificio a suplir esas actividades que hacía el edificio anterior, el cual arrendaban, pues obviamente que el contrato de los 15 años se hace pensando también en lo que se dejó de ganar por ese concepto que el acuario anterior ya percibía. O sea, hay un valor comercial que ya tenía el edificio. Entonces, aparte de que solamente se escoge qué zona arrendar y poner el mismo precio como si estuvieras arrendando todo el espacio, porque obviamente era un espacio que era 5 veces más grande de lo que ahora redujeron el arrendamiento, pues obviamente todos esos cálculos, cuando se dio el primer trato, o el primer contrato, mejor dicho, pues todo eso se evaluó por la cantidad de metros, por lo que representaba el acuario y por lo que representa cada espacio del acuario. Entonces, ese es el avalúo que estamos solicitando que se dé ahora para ver cómo se definió que ahora en lugar de 2,300,000 mensuales estuvieran pagando, creo que 485,000 pesos. O sea, porque obviamente esa proyección de dar en arrendamiento ese edificio a 15 años por ese monto, pues no la puedes reducir de buenas a primeras, nada más sin considerar ninguna de estas cuestiones que estamos comentando, ¿no? El tamaño del espacio, pues todo el mundo sabemos que si tú arrendas un local que tiene X cantidad de metros y tú nada más vas a arrendar un pedacito, pues no le puedes poner el mismo valor comercial al pedacito, ¿no? O tampoco le puedes poner el mismo valor comercial si ese espacio está enfrente o si está atrás del inmueble o si pasa sobre una avenida. Y es la misma situación aquí. Estamos hablando que fue el área de donde se hace el show de lobos marinos la que ellos decidieron seguir arrendando, y entonces pues obviamente dejan un edificio vacío que ya no tiene la actividad comercial que anteriormente tenía, porque ahora la tiene el nuevo edificio, y entonces exactamente eso es lo que queremos que se valore, ¿no? Ya por último, el último tema, pues comentarles que seguimos trabajando rumbo al 2027, que como partido pues hemos estado fortaleciendo nuestra estructura interna, proporcionándole a los ciudadanos facilidades para que ingresen al partido con una mayor facilidad que anteriormente. Nos estamos acercando mucho a zona rural. Ahorita mencionaba que Eulogio está en el enlace de zona rural. Hemos ido, ayer estuvimos en Lomas de Monterrey, estuvimos esta semana en Gualamo, estuvimos en Villa Unión, y quiero decirles que pues es desalentador que si aquí en Mazatlán nos sentimos abandonados, la zona rural se sienta doble o triplemente abandonada que en el pasado, ¿no? Porque no hayan a quien acudir si quieren meter un alumbrado público, si quieren meter ayer estaba en una comunidad que me dice, no sabemos cómo solicitar ya que por favor nos introduzcan el agua. Está el tema también, pues obviamente de la seguridad. A mí me dio mucha tristeza
que nos dijeran que a la hora de oscurecer todo el mundo se mete a sus casas, ya no puede salir de sus casas. En el caso de Villa Unión, pues obviamente hay un trauma colectivo reciente. Entonces, pues sí, nosotros estamos tratando como partido de tener este acercamiento. La gente, pues obviamente desea ser escuchada, pero sobre todo atendida por el gobierno. Y en ese sentido, pues hacemos un llamado para que volteen a ver, no nada más a zona rural, a todo Mazatlán, y podamos realmente tener ese Mazatlán ordenado, que como les decía al principio es lo que deseamos nosotros como partido, que mejoren las condiciones en el municipio. Yo les agradezco, me paro por si hay alguna pregunta que tengan que hacer sobre alguno de los temas. No sé si alguien quiera comentar algo. Abrimos el espacio para... Nadia, pero realmente cuando dice usted vamos a defender lo de las playas, vamos a esto, ¿qué más? Porque la denuncia pública en conferencia de prensa mañana pasado se olvida. ¿A qué voy? En el pasado, para que funcionen las cosas, tienen que haber denuncias por escrito ante ministerios públicos, ante la Auditoría Superior del Estado, ante el Congreso del Estado, ante el Cabildo Municipal, porque ustedes tienen ahí 2 regidores y una de ellas precisamente es la líder, nada menos nada más que su partido a nivel Estado. La Auditoría Superior, ¿para qué tienen diputados locales, pues? ¿Y para qué tienen diputados federales? Para eso, para la denuncia pública que prospere, que no se quede nada más en una conferencia y que nosotros la publicamos al rato mañana y ahí se quedó. Coincido contigo plenamente de que todos los casos deben de llevar un seguimiento, y también este llamado en muchas ocasiones pues no solo es para nosotros como partido político, sino también para los ciudadanos que de alguna manera están organizados, que esa es la parte del acercamiento y vinculación que nosotros estamos tratando de pretender como un programa de trabajo del propio Partido de Acción Nacional. Y en este caso, por ejemplo, a mí este tema de las playas me ha tocado que lo han observado arquitectos, ingenieros de la ciudad, que creo que debemos de estar participando y colaborando entre todos para poner, como dices bien tú, esas denuncias de tipo colectivo, porque finalmente todos somos los afectados. Y también en el tema que comentas, pues del acuario, también hay un observatorio que en su momento también puede hacer hincapié en ciertas cosas, y nosotros estamos buscando el acercamiento. O sea, a lo mejor no lo visualizas tú en una rueda de prensa, pero sí estamos buscando el acercamiento con los ciudadanos, que obviamente tienen incluso a veces mayor conocimiento que las propias personas que gobiernan, para poder interponer algunas acciones o ejecutar acciones al respecto. Entonces, yo creo que tu pregunta sí está correcta, que no debe quedar todo en una rueda de prensa, y así lo estamos tratando de hacer, ¿no? Con acciones que a lo mejor ahorita no se visualizan, pero que estamos enfocados y encaminados a lograr incidir cuando decimos que no pretendemos dejar de. Más directo, va el PAN Mazatlán a presentar denuncias ante la Auditoría Superior del Estado, ante el Congreso del Estado, usando pues a sus legisladores. Si consideramos que hay elementos, una vez de la revisión, sí lo haríamos. No sé si me expliqué. O sea, la idea es que estamos trabajando en ello, por eso hoy fue un análisis de lo que nosotros observamos a simple vista, pero obviamente hay que profundizar en los temas y ver si efectivamente procede una denuncia, o si también, pues obviamente el hacer una rueda de prensa es para que los regidores, los diputados, la presidenta en sí, considere que hay algo de fondo que quizá no se está haciendo o no se analizó de la manera correcta, ¿no? Siempre está obviamente la intención del diálogo, la comunicación, pero también cuando a veces se hace caso omiso,
es cuando entonces pues ya debemos de ver si hay un trasfondo del por qué se está haciendo caso omiso de las cosas, si alguien se está viendo beneficiado. Pero obviamente pues eso no es algo que nosotros podamos decir sin tener elementos, ¿no? Entonces por eso te digo, hay que analizarlo. Nosotros estamos viendo fallas a simple vista, que yo creo que todo el mundo las ve, las estamos denunciando y por eso estamos pidiendo un mayor análisis. Y si el análisis le corresponde a los regidores o al Congreso, pues que lo hagan. Y si le corresponde al área ejecutiva del ayuntamiento, pues que lo hagan. Esa es la intención de este primer rueda de prensa, tomando en cuenta específicamente estos dos temas, en donde estamos pidiendo que se ejecuten ciertas acciones. Y pues ojalá y se atienda el llamado, y si no, también nosotros daremos seguimiento a ver cómo nos podemos hacer de mayores elementos y vincularlos con los ciudadanos conocedores del tema para poder incidir de una manera más relevante. Pero usted dijo que en esos temas hay corrupción, y cuando se habla de corrupción, ya son palabras. Pues no dijimos que había corrupción, dijimos que eso hace pensar o presuntamente pensar que pues a veces cuando haces un análisis económico de alguna situación, pues digamos que debe hacerlo gente conocedora del tema, ¿no? Entonces a veces dice uno, si hay omisión, pues a lo mejor la omisión es intencional, y eso es lo que a veces a uno le hace presumir que puede darse un caso de corrupción, ¿no? O sea, no es lo mismo condonar 10 pesos que 2 millones, ¿no? No es lo mismo. Entonces hay que analizar las condiciones del contrato, ver lo que se planteaba en el contrato y ver si realmente lo que se dijo en cabildo o lo que se aprobó es la realidad, o estamos siendo omisos, o la persona que valoró, atendió el tema, pues no lo hizo de la manera adecuada por desconocimiento o con alguna otra intención. Eso es lo que nosotros tenemos que ir llevando al análisis, ¿no? Son muchos temas en Mazatlán, pero estos dos nos saltan a la vista siempre también, y por eso yo decía, a veces es por pretender los actos de corrupción, a veces es porque no hay coordinación entre los niveles de gobierno, otras veces es por negligencia y otras muchas más por incompetencia. Porque este tema de las playas, pues es un tema que también igual salta a la vista. Y nosotros pues tenemos que ver, oye, pues quién es la autoridad que está haciendo omisa, quién es la autoridad que no es competente, o por qué no hay coordinación entre los niveles de gobierno. Porque es lo mismo que pasa también en materia de seguridad, que no es mi asunto, no es del ayuntamiento, es del gobierno federal. Y así se echa la bolita entre todos los gobiernos y no es responsabilidad de ninguno. Entonces, como dices tú, ojalá y esto permee, que no quede una rueda de prensa, no nada más por parte de nosotros, sino también por parte de las autoridades que están haciendo la acción, porque finalmente la mayor responsabilidad recae en ellos, y también de los ciudadanos que queramos participar en este análisis. Finalmente es patrimonio de Mazatlán. Si no hay denuncia, no van a hacer nada ellos. No, pues ya veremos si hay elementos, te comento. Sobre ese mismo tema, don Pepe y amigos de los medios de comunicación, hay acciones o omisiones que evidentemente nos hacen presumir que hay una situación oculta. En el caso de las palapas que se construyen en plena luz del día, y que muchas de ellas no son una simple palapa, hay una cimentación a la vista de todos, hay un permiso de construcción, se imponen sellos de clausura, y finalmente... Coincidir contigo, Evaristo, yo veo un permiso de la palapa El Camaroncito que dice renovación, no dice construcción. Exacto. Renovar es rehabilitar, porque en los términos en que con las está, lluvias pasadas. sí.
pero no hice construcción de ese muro de contención, por ejemplo. Entonces llegas, pones el sello de clausura, pero la construcción continúa, y eso pasa absolutamente en todas las construcciones o anuncios en donde se impone el sello de clausura. Y entonces, ¿qué sigue a partir del seguimiento? Justamente lo que usted comentaba en el tema de la supervisión, pero también la coordinación. El delegado de Semarnat viene y prácticamente se pasea por la ciudad, y yo no conozco o no conocemos públicamente una reunión entre el ayuntamiento y la dependencia para coordinar esfuerzos y evitar que esa construcción que se está haciendo de manera indebida pues se pare de manera inmediata. Por otro lado, en el tema del acuario Mazatlán, pues evidentemente nos parece que no se hizo el análisis. Por eso es que la presidenta, creo que en los dos casos está siendo muy puntual y siendo enfática en lo que se requiere para poder clarificar esta situación, porque evidentemente también me parece que hay opacidad, porque de entrada yo he tenido comunicación muy directa con el Observatorio Ciudadano y les han ocultado una y otra vez la información que han solicitado sobre este tema desde su origen, que fue la firma de ese contrato. Y por otro lado, al momento de hacer esa condonación, pues solamente se remiten a una solicitud que hace la empresa al ayuntamiento, y prácticamente se aprueban los términos que la empresa está solicitando a los municipios sin mayor análisis. Y evidentemente reconocemos lo que el acuario está representando en estos momentos para Mazatlán como destino turístico, y no estamos en contra absolutamente de él. Lo que deseamos y queremos es que una acción como esta pues lleve el procedimiento correcto y se clarifique, se transparente lo mejor posible. De acuerdo a la corrida financiera que tiene y la proyección que ha hecho Observatorio Ciudadano y que nosotros compartimos plenamente, no fueron 2.3 millones de pesos lo que se iban a haber condonado, son cerca de 24 millones de pesos, porque hay intereses sobre intereses. Entonces, de manera práctica, y aquí pues si el tesorero, el director de ingresos, que prácticamente todos los días se dedican a cobrar impuestos y a hacer cálculos, pues no puede ser posible que no puedan percibir, porque prácticamente en los términos que le está mandando la empresa, pues en los términos que se aprueban. Y ahí, entonces, tendríamos que dar por hecho que los otros 20 millones de pesos prácticamente se le van a cobrar a la empresa, porque finalmente no se condonaron de acuerdo a la ley. El Cabildo condonó solamente 2.3 millones de pesos. ¿Qué va a pasar con los otros 20 millones de pesos aproximadamente? Eso es justamente lo que se tiene que clarificar, y creo que en todo caso tendría que el Cabildo que reconsiderar esta acción para evitar caer en una responsabilidad y dañar el patrimonio y la hacienda pública del municipio. Y para efectos prácticos, la modificación, porque, insisto, pues el acuario mandó su carta a Santa Claus y a Reyes por adelantado y se los aprobaron en los términos en que lo enviaron, prácticamente sin ninguna discusión y sin ninguna modificación. Fíjense bien, el acuario empieza a incumplir con el pago de la mensualidad. El contrato dice el 5% de interés sobre el incumplimiento del mismo, inclusive habla de una posible rescisión del contrato. El contrato está firmado a 15 años, y entonces hay un incumplimiento que se va arrastrando, y todavía llega a la empresa con una solicitud y se les aprueba en los términos. Y aquí lo más grave es que ni siquiera está liquidando el adeudo que tiene para poder tener derecho a esa condonación de sus impuestos. Imagínense qué chulada que nosotros como ciudadanos o como contribuyentes pues pudiéramos llegar ante el SAT o ante el propio municipio a hacer una solicitud para pagar en los términos que a mí me dé la gana. Yo creo que justamente eso es lo que se tiene que transparentar, y nos parece, porque en el dictamen al que yo tuve acceso del Cabildo solamente está el dictamen que elabora la Comisión de Hacienda, la solicitud que hace la empresa, en esos términos se aprueba prácticamente, pero no conocemos exactamente todo lo demás, la corrida financiera para estimar exactamente con precisión los intereses que se debieron haber condonado en todo caso. Pero también por otro lado, pues no puede ser, oye, yo me quedo con esta parte del acuerdo porque además el contrato está a 15 años y ya hubo otra modificación antes del contrato, y hoy hay otra. Entonces quiere decir que se está premiando el incumplimiento de ese tipo de acciones, y en eso justamente lo que no estamos de acuerdo. Nuestro reconocimiento para el acuario, insisto, por lo que está
representando para Mazatlán como destino turístico, pero me parece que esto no puede estar por encima del interés colectivo, del interés de Mazatlán, afectando las finanzas públicas con la necesidad que hay en estos momentos de recursos para atender los